La noche había llegado y aquella persona se preparaba para arrojarle el dardo. Ataque el cual Enric terminaba esquivando, girando su cabeza en el momento oportuno. Inmediatamente terminó sacando su espada y rápidamente se lanzó a atacar a aquella persona, la cual no podía creer lo que estaba ocurriendo. El hombre se terminó enredando con su capa y cayó sentado en el suelo mientras que se encontraba alarmado por lo que Enric había hecho. El prota pensaba que ahora esto es completamente diferente, observando la cara de preocupación de su atacante. Enric, emocionado, pensaba que eso de ahora mismo ya no es la muerte invisible. Aquella persona se veía realmente furiosa por lo que acababa de pasar, levantándose a gran velocidad y atacando al prota terminando llamándolo ratón bastardo. Enric pensó que ese tipo seguramente estaba un par de niveles por debajo al pervertido que lo apuñaló en combate directo, así que para él ahora mismo era lo suficientemente manejable. Observando de reojo, Enric se preguntaba cómo estaban los otros tipos. Vega al parecer ya había sido atacado, mientras que Crank por otro lado todavía no había sido atacado y se preparaba para desenvainar su espada. Enric pensaba que aún así no debía de bajar la guardia, mientras que aquella persona encapuchada se lanzaba de frente a atacarlo. Mientras esquivaba su ataque, Enric pensaba que ese era un asesino altamente habilidoso. El prota se preparaba para un contraataque, pero antes de poder hacer cualquier cosa, el asesino terminó arrojándole una daga. Ataque el cual Enric esquivó a duras penas, no sin antes recibir un ligero corte en su pecho. Al darse cuenta de que Enric había perdido el equilibrio ligeramente, el asesino se lanzó rápidamente hacia el chico para acabar con él de una vez y por todas, pero antes de poder acercarse más, terminó dándose cuenta de que una espada estaba atravesando la lona de la pequeña tienda. Enric rápidamente observó lo que estaba ocurriendo bastante preocupado. Se dio cuenta de que finalmente había llegado la comandante elfa. Ahora solamente podía pensar que si no la apuñalaba primero, entonces iba a perder su vida, mientras que la elfa se encontraba preparada y con su espada desenvainada. El prota a gran velocidad se lanzó de frente a atacarla, mientras que el asesino encapuchado que anteriormente estaba peleando con el prota, termina preguntando si acaso habían escoltas lanzando numerosas agujas a gran velocidad, las cuales habían sido arrojadas en todas las direcciones. El prota, dándose cuenta de esto, terminó desviando su mirada por unos segundos, observando cómo algunas cuantas agujas iban dirigidas directamente a Crank. Enric no se podía creer lo que estaba ocurriendo, pero para cuando volteó hacia el frente se dio cuenta de que la comandante no se encontraba allí. La elfa había pasado por encima del prota a gran velocidad y este ni siquiera la pudo notar. Incluso utilizando su capa detuvo las agujas que habían sido lanzadas hacia el prota y hacia Crank, dejándolos a ambos sorprendidos. Enric pensaba que era un cómplice del asesino, pero en lugar de eso había venido para protegerlos. Aunque sea lo que sea, esa era su oportunidad, preparándose de nuevo para lanzarse a máxima velocidad. Enric, con la daga que tenía en sus manos, se lanzó de frente a atacar a aquel asesino, el cual no previó este movimiento en ningún momento. Preocupado, no supo cómo reaccionar ante esta situación e intentó desviar el ataque del protagonista utilizando también su propia daga. Realmente enojado, comenzaba a maldecir a Enric por lo que estaba ocurriendo. Rápidamente le dio la espalda para alejarse de ese sitio a gran velocidad. El protagonista se dio cuenta de que al parecer habían quedado solos. El asesino había escapado. Crank comenzó a decir que probablemente ese tipo le estaba apuntando a él hace un momento. El protagonista le dijo que lo sabía perfectamente, a lo que Crank le preguntó a Enric que cómo lo sabía. El protagonista preguntó quién enviaría a un soldado de bajo rango como Venom para matar a un asesino. La elfa le dijo al protagonista que era exactamente eso. El protagonista era realmente astuto, guardando su espada rápidamente. Enric pensaba que hasta hace poco eran aliados. Pero si se revelaba lo ocurrido ese día, ¿acaso sería un problema para ella? Ahora tiene que estar pensando en alguna forma para destruir las pruebas. Algo terminó llamándole la atención al protagonista en ese momento. Pero antes de que él hiciera algo, Crank terminó interponiéndose entre ambos y le dijo a la elfa que tenía un favor que pedirle. El chico le dijo que esperaba que ese día nadie perdiera la vida, dejando a Enric en silencio e incluso a la misma elfa haciendo una reverencia, afirmándole que lo entendía, cosa que dejó bastante sorprendido al protagonista. Crank comenzaba a decir que eso incluía al comandante, el cual aún no había perdido la vida. La elfa dijo que debía de estar bien con el antídoto.
Encrit pensó que, al parecer, era bastante hábil en herbolaria. Crank comenzaba a decir que entonces debían limpiar todo inmediatamente, ya que sería un problema si descubrían que el asesino estuvo en ese sitio. El protagonista preguntaba si acaso no quería que quedara nada de evidencia. El protagonista, observando la vela que se encontraba cerca, comenzó a decir que había una manera fácil de lograrlo. Momentos después, observamos cómo un edificio comenzaba a incendiarse. Los presentes y los que se encontraban despiertos comenzaban a gritar que había fuego, llamando la atención de todos los demás. Se había incendiado el puesto de guardia. Todos tenían que correr rápidamente para ayudar a apagar las llamas. Se dieron cuenta de que 2 supervivientes habían salido, Ben y el protagonista. Encrit pensaba que, con eso, las huellas del asesino habían desaparecido completamente y, por supuesto, el resto debían resolverlo ellos mismos. Ahora, cambiando de escena, observamos cómo Crank se iba junto a la comandante. La elfa le dijo que si ese comandante no hubiese hecho algo de tiempo, probablemente ya habría muerto. La elfa le preguntó si acaso había sido por eso que había cambiado de opinión. El hombre le respondió que así es. ¿Acaso no es un amigo divertido? La elfa, desviando la mirada, no sabía qué responderle ante lo ocurrido. Crank, por otro lado, observando hacia el frente, comenzaba a pensar que hasta ahora había estado tratando de evitarlo. Pero recordando cómo el protagonista se esforzaba día tras día para mejorar, algo comenzaba a cambiar dentro de él. Comenzando a sonreír, dijo que, al parecer, Enki se había metido en algunos cuantos problemas y esperaba que algún día se encontraran de nuevo en sus respectivos lugares. Ahora tenemos lo que parece ser una visión. En aquel limbo se encontraba una guadaña parada sobre el agua, guadaña la cual lentamente comenzaba a desvanecerse. Encrit también terminó observando a la distancia al barquero que venía acercándose a él. El barquero parecía un poco frustrado y enojado por lo ocurrido. Le dijo al protagonista que pronto se encontrarían de nuevo. Encrit simplemente lo observó por unos segundos para luego decirle que cuando él quisiera. A la mañana siguiente, Encrit pensaba que otra vez el día se repetía una y otra vez, sobreviviendo a una muerte silenciosa y recibiendo la mañana del mañana. Ahora podía sentir la mayoría de los movimientos, pero no podía percibir los movimientos de los elfos. Cuando regresara a su carpa, entrenaría como si no hubiera un mañana, recogiendo sus cosas y preparándose para marcharse. El protagonista pensaba que, afortunadamente, no estaba gravemente herido, así que podía regresar de inmediato. Ben terminó llamando su atención, preguntándole si acaso él lo había sacado del fuego. Con algo de desagrado, le preguntó por qué había hecho eso. Ben, observando al protagonista, pensaba que ese hombre, al parecer, había cumplido con su deber al rescatarlo, mientras Enrit se preguntaba qué era lo que le molestaba tanto. El protagonista le dijo que lo había sacado de entre las llamas porque eran camaradas. ¿Acaso necesitaba otra razón para hacerlo? Luego de escucharlo, Ben guardó silencio por unos segundos. Después le preguntó cuánto tiempo había pasado desde que le pidió un favor. De todos modos, pensaba que era un tipo sinvergüenza. Le preguntó si acaso iba a regresar a su unidad, a lo que Encrit le respondió que sí. Ben le dijo que si iba ahora seguramente estaría en un ambiente serio y que tenía bastante suerte. El protagonista le preguntó qué era lo que estaba pasando. Ben le dijo que había un rumor circulando, decían que toda la brigada estaba. Cambiando de escena, un chico problemático comenzó a decir que Ren no tenía que hacerse el valiente, ya que solamente era un mono pequeño, dándole un empujón en el hombro. Ren, que al parecer no quería contenerse más, estaba a punto de explotar en cólera. Rápidamente levantó al hombre por los aires, y los presentes comenzaron a alejarse a gran velocidad. Algunos decían que había que tener cuidado con los locos de la brigada de los desquiciados, que estaban peleando nuevamente. Ren, por otro lado, alzando al hombre en peso, comenzó a llamarlo Olga inútil. Otra persona preguntó dónde estaba el líder de su brigada, porque cuando ese hombre estaba presente siempre actuaban de forma tan relajada. El chico problemático terminó estampado contra una de las cajas de madera cercanas. Algunos espectadores comenzaron a pelear, ya que estaban destruyendo sus bases. Ren comenzó a gritar que no tenían que acercarse, porque si lo detenían ellos también terminarían perdiendo la vida. Aprovechando la oportunidad, el hombre problemático rompió una tabla contra la cabeza de Ren, el cual, al parecer, no sintió ningún tipo de dolor. De inmediato le dio un fuerte puñetazo en el rostro. Ahora, con sus armas en mano,
Ren le dijo que le decoraría la cabeza con una de sus hachas. Una persona comenzó a gritar que habían sacado sus armas y que tenían que salir del campamento lo más pronto posible. El hombre problemático sacó su espada, afirmando que lo partiría en dos y llamándolo bárbaro. Los espectadores se preguntaban dónde estaban los otros locos, que alguien tenía que detenerlos. ¿Acaso no estaban presentes? Eso era realmente una locura. El protagonista, que se acercaba lentamente al sitio, terminaba observando cómo casi todo a su paso era destruido. Pensó que no sabía qué era esa maldición de la que le habían hablado que estaba en el campamento, pero que ellos eran la verdadera maldición. Ahora lo comprendía claramente. Les dijo que dejaran de comportarse como tontos, a lo que uno de ellos le preguntó cuándo había llegado el líder de la brigada. Otro comentó que pensaba que estaba muerto y que por eso no había venido. Encrit les dijo que no estaba muerto, aunque podía volverse loco por su culpa. Tiempo después, Enrit, en su cama, comenzaba a pensar que había regresado de la última regresión hacía 3 días. Mientras estaba acostado, escuchó que Jackson se había levantado y estaba cerca de él. Jackson le dijo que estaba saliendo tranquilamente y le preguntó si lo había despertado. Encrit le respondió que no, ya que de todos modos estaba intentando levantarse para hacer ejercicio. Jackson le dijo que no había pasado mucho tiempo desde que había aprendido, pero que al parecer ahora escuchaba bastante bien. Encrit le respondió que era porque había estado practicando. Jackson le dijo que siguiera practicando, ya que le sería bastante útil en el futuro. Tiempo después, Encrit relataba que el campo de batalla que vendría en el próximo invierno estaba tranquilo en términos de combate. Mientras hacía dominadas con una sola mano, agradecía por eso, ya que ahora tenía bastante tiempo libre y era momento de entrenar más que nunca. Cuando regresaba al campamento, una piedra terminó dándole los buenos días. Observó quién estaba debajo de la roca y lo saludó. Era Odín, que cargaba una roca en la espalda 3 veces más grande que él mientras hacía flexiones. Odín le preguntó si había estado entrenando toda la mañana. Parecía bastante diligente. Dejando caer la roca en el suelo, Odín le dijo que había pensado bien, mientras Encrit observaba cómo el hombre lentamente se levantaba. Odín le explicó que un cuerpo bien entrenado es como un escudo por sí mismo y que debería poder resistir los golpes de Brock. Aún así seguía siendo un poco delgado, por lo que necesitaba entrenar más. Encrit preguntó si acaso no era demasiado grande, asegurándole que se esforzaría. Odín le recordó que ya le había enseñado los ejercicios de entrenamiento muscular anteriormente. Cambiando de escena, observamos a Ren, que estaba pateando a uno de sus compañeros y lanzándolo al suelo de su cama. Enojado, le dijo que, mientras estaba de turno, había estado sentado todo el tiempo. Preguntó si acaso era un holgazán descuidado o algo parecido. El chico, comenzando a levantarse cerca de su espada, inmediatamente la tomó, llamando la atención de Ren. Enojado, comenzó a maldecirlo y, a punto de balancear su espada, le dijo que tenía que poner sus sucios zapatos en otra parte. Ren rápidamente sacó sus 2 hachas y se preparó para pelear. Ambos estaban dispuestos a enfrentarse dentro de la carpa. Encrit les preguntó si acaso tenían intención de pelear otra vez. Les dijo que tenían que calmarse un poco, mientras que Odín señaló que la violencia bruta no resolvería nada. Ren le preguntó al protagonista si no se daba cuenta de que ese tonto los estaba dejando morir de hambre a todos. El prota le dijo a Ragna que si estaba de turno entonces tenía que hacer por favor la comida. Ragna dijo que si el líder de escuadrón lo decía, entonces debía de hacerlo. Ren le dijo que siempre estaba buscando problemas, incluso cuando sabía que terminaría arrepintiéndose. Ragna, pasándole por el lado a Red, le dijo que se largara, ya que olía realmente fatal. Mientras quedaba solo con el prota, olfateaba aquel overol que tenía en sus manos, afirmando que olía bastante bien. El prota le dijo que no tenía que empezar una pelea por tonterías, preguntándole si acaso estaba aburrido. Ren, sonriendo, le preguntó al prota si acaso lo había notado. Se estaba volviendo completamente loco al no estar en un campo de batalla. Enrit le dijo que tenía que dejar de pelear por cosas tontas y que tenía que acercarse, ya que iban a jugar un poco. En el exterior el clima estaba realmente nublado, mientras que el prota se preparaba para pelear contra su compañero, aunque Ren tenía toda la ventaja en este combate. Ren le preguntó al prota si acaso su diferencia de poder no era bastante notoria, realizando un ataque con su hacha, el cual mandó a volar por los aires los brazos de Henry.
El prota pensaba que había mantenido la calma gracias al corazón de una bestia. Ren realizó un rápido ataque con su hacha, mientras que Enric, utilizando su espada, terminó bloqueándolo pensando que escuchaba y bloqueaba con sus oídos agudos. Gracias a ello podía tener cierta ventaja en este combate. Y luego, con lo que había aprendido en cientos de oportunidades de morir en Chris, se preparaba, cosa que terminó llamando la atención de Ren. Tenía que apuñalarlo en ese momento, realizando un rápido ataque, el cual Ren terminó esquivando sin mayor dificultad y aprovechando la oportunidad para enredar su hacha con la espada del prota. Tirando con fuerza de la espada de Enric y tomándolo por la camisa, se preparó para lanzarlo contra el suelo. El prota no podía comprender qué era lo que había ocurrido, no sabía en dónde había salido mal. Pero lo que sí supo fue que, momentos después de haber sido tomado por la camisa, ahora se encontraba en el suelo. Ren le dijo al prota que su habilidad había mejorado sin que él se diera cuenta, pero que, de repente, ya no se divertía como antes. Estaba realmente cansado de esa técnica de apuñalamiento. ¿Acaso no tenía algo más escondido bajo la manga? Enric, levantándose, pensaba que aún así ahora lo podía entender. Se había convertido en alguien diferente desde entonces y ahora, incluso si tenía que repetir 100 o 1000 veces, podía avanzar. Enric le dijo a Ren que tenía que venir de nuevo y que esa vez se encargaría de desafiarlo de verdad. Ren, observando al prota, comenzaba a pensar que su habilidad era realmente patética. Pero, ¿por qué lo miraba de esa forma? ¿Acaso no se cansaba de todo eso? Sonriendo, le dijo al prota que tenía que tocarle un pelo al menos antes de hablar. Justo cuando estaban a punto de comenzar con el combate nuevamente, había comenzado a llover, llamando la atención de ambos rápidamente. Tuvieron que detener el entrenamiento conjunto y regresar rápidamente a su carpa para poder cubrirse de la lluvia. Enric, observando por la puerta, pensaba que la lluvia cae y se detiene cuando quiere. Ren, por otro lado, comenzaba a decir que era un completo fastidio, seguro que le iban a salir hongos en los dedos de los pies. Los demás, cada uno se encontraba en lo suyo, relajado, e incluso algunos ya descansaban. El pelirrojo amigo del prota preguntaba cuántas veces había tenido que lidiar con eso por culpa de la lluvia y si eso no era una maldición. De verdad, no sabía que lo era realmente. Enric le preguntaba a qué se refería con una maldición. Enric rápidamente se dio cuenta de eso. Antes de regresar, el sargento Ben también le había dicho algo parecido. Al parecer, hay una maldición que afecta a todo el campo. El pelirrojo comenzaba a decir que el clima estaba bastante extraño y que las lesiones aumentaban de repente sin indicios, especialmente entre los escuadrones de reconocimiento, donde algunos como Jack, Buck, Rotten y demás parecían haber resultado muchos de ellos heridos. Además, se rumoreaba que todo eso era por culpa de una maldición o algo así. Por supuesto, no creían ese tipo de tonterías como maldiciones. Principalmente debido a lo volátil que estaba el clima, era como echarle leña al fuego. Los rumores continuaban circulando constantemente. Enric le dijo que, con rumores así, todo el campo estaba probablemente hablando de ello y que los superiores tenían que investigar esa situación pronto. El pelirrojo le preguntó al prota si había estado parado frente a la puerta todo ese tiempo. Enric le respondió inmediatamente que era un entrenamiento de sigilo. El pelirrojo le preguntó al prota si acaso bajo esa fuerte lluvia. Enric le dijo que exactamente eso era lo que le había dicho. Ren preguntó qué estaba haciendo actuando como un gato. No tenía suerte alguna con algo como eso. Jackson le dijo al prota que no estaba mal, que de todos modos era entrenamiento y lo estaba haciendo bastante bien. Ren terminaba observando a su compañero. Enojado, le preguntaba si acaso estaba enseñándole algo y desde cuando se preocupaba tanto por el líder del escuadrón, mientras que el prota, en silencio, comenzaba a pensar en sus propias cosas. Son tan ruidosos que ni siquiera puede escuchar el sonido de la lluvia. Enojado, Ren gritaba que ese desgraciado volvía a ignorarlo nuevamente. Austin le dijo al prota que, si estaba buscando entretenimiento dentro del campamento, había muchas maneras de entretenerse, incluso sentados. Ragna preguntaba si acaso quería que le mostrara cómo empuñar una espada después de tanto tiempo. Ren se preguntaba qué les pasaba a todos. Tenía que mirarlos. Ellos también estaban actuando de forma extraña. Jackson y los demás se encontraban observando fijamente al prota. Ren, dándose cuenta de esto, se preguntaba si acaso ellos también habían visto lo mismo que él logró ver. La noche finalmente había llegado. Una persona comenzaba a decir que los líderes de cada compañía estaban vigilando a los soldados.
Era la carpa de reuniones de los superiores. Un hombre comenzaba a decir que, antes de que llegase el invierno, necesitaban enviar a exploradores una vez más. ¿Acaso no tenían soldados lo suficientemente capaces para llenar los vacíos? La elfa, luego de escuchar eso, pensándolo por unos segundos, preguntó qué había del líder del pelotón 444. El hombre le preguntó si acaso se refería a ese desgraciado del escuadrón 4. ¿Acaso él no era un poco incompetente? ¿Qué podría hacer él contra los exploradores? La hada comenzaba a decir que podría sorprenderlo con resultados inesperados. El hombre le preguntó a la elfa en qué se basaba para decir eso, a lo que la chica le dijo que era solamente el sentido de una elfa. Al día siguiente, mientras el sol se alzaba, el prota estaba en la carpa de la elfa, confundido. Enrit le preguntaba si acaso lo estaba reclutando y si lo estaba haciendo para que se uniera al equipo de reconocimiento. Tiempo después vemos al prota con todo su equipo comenzando a prepararse. Uno de sus compañeros le preguntaba si acaso lo habían transferido. El prota le dijo que no creía que sea exactamente eso. El pelirrojo le preguntaba que entonces por qué molestarse en llamarlo directamente. El prota pensó que podría ser porque Crank se ha ido y ahora tenía que intentar acabar con su vida de otra manera o probablemente no. Ren le preguntó al prota si de verdad iba a ir y si no quería ir, simplemente no tenía que hacerlo. El prota, sobre sus intenciones, le dijo que no podía cortarle la cabeza a su superior con su hacha. El hombre le llamaba la atención al prota y le preguntaba si acaso podía hacer algo como eso. El prota le dijo que sí es capaz de hacerlo y sería más problemático aún. Austin, por otro lado, se encontraba rezándole a Dios, pidiéndole a este que no se llevara a su pequeño y preciado comandante de escuadrón. El prota se preguntaba por qué esos tipos actuaban de esa manera. Ragna, comenzando a levantarse de su cama, dijo que él podía ir y regresar en lugar del comandante de escuadrón. El prota le dijo que quizás otro pueda hacerlo, pero él no puede. El pelirrojo, llamando la atención, dijo que Ragna es un poco, pero Ren preguntaba si acaso no era Mia la chica de sus sueños. Jackson le preguntaba al prota si acaso el área de exploración son las hierbas altas y, si escuchaba un sonido diferente al habitual entre la hierba, tenía que prestar demasiada atención. Sentir la sensación de extrañeza es la base para prepararse para los ataques sorpresa del enemigo. Ren, enojado, preguntaba si acaso ese bastardo astuto estaba tratando de enseñarle sutilmente otra vez. ¿Acaso no le había dicho que no le diera malos hábitos al comandante de escuadrón? El prota pensó que se iba a ir y no habría nadie que detenga la pelea después de todo, y se preguntaba si sería correcto dejar a esos chicos atrás. Pero incluso si lo pensaba, no creía que haya nadie apto para ello. Incluso después de enlistarse debido a sus escasas habilidades, a menudo lo llaman aquí y allá para ayudar sin tener una ubicación clara, y el lugar donde terminó encontrando algo útil fue en ese sitio. Pero inmediatamente Ren se preparaba para atacar a Jackson, el cual también había sacado su daga para atacarlo. Justo en ese momento, antes de que ambos comenzaran con su pelea, alguien terminó interponiéndose en el medio de los dos. Era el prota. El prota pensó que allí al menos asumía el papel del comandante de un escuadrón de perdedores que todos evitaban. El prota, llamando la atención de Ren, le dijo que tenía que calmarse un poco. El hombre llamó la atención del prota preguntándole si acaso era ignorante o valiente. Jackson le dijo a Ren que tenía que agradecerle al comandante del escuadrón, ya que, si no lo hubiese hecho, le habría dejado un gran agujero en el corazón. Ren le dijo que antes de eso se le habría caído la cabeza, llamándolo oveja salvaje. El prota pensaba que, aunque esos tipos son así, tenían habilidades excepcionales, así que no debería perderlos. Por eso no puede dejar que desperdicien su energía de esa forma. Y no es necesario volverse a dar cuenta, porque ahora conocía perfectamente sus habilidades y solamente tenía que trabajar más duro. Tiempo después, el escuadrón de reconocimiento ya había partido. El prota pensaba que el equipo de reconocimiento investiga las líneas del frente y es perfecto para entrenar mientras estaba atento a los enemigos. El hombre delante del prota terminó llamándole la atención, llamándolo comandante de escuadrón, preguntándole si acaso no le estaba prestando atención. El comentario llamó la atención del prota. Este chico es el comandante del escuadrón de exploración, Andrés Gratner. Le dijo al prota que, aunque sea un comandante de escuadrón, él es el comandante del escuadrón de exploración, así que si tenía alguna queja, tenía que utilizar sus habilidades para ganarle. Un chico en la retaguardia preguntaba si acaso creía que ese tipo atacaría al comandante.
era solamente un idiota. Otro de los presentes comenzaba a preguntar si acaso ese estúpido bastardo sabía cómo sostener una espada correctamente. Llenándose de confianza, Andrés le dijo al prota que, si realmente los iba a atacar, tenía que asegurarse de no salir lastimado. Y, después de todo, es un imbécil incompetente que conserva su puesto gracias a los miembros de su escuadrón. El chico rápidamente llamó la atención de los presentes, pidiéndoles a todos que lo escucharan cuidadosamente. Si se encontraban con el enemigo, debían romperle la cabeza. Todos inmediatamente acataron esa orden. El prota, por otro lado, pensaba que había demasiado ruido. ¿Acaso ese tipo sabe cómo explorar? Además, el comandante de escuadrón parece un completo mocoso y ahora se preguntaba si su escuadrón de exploración actuaría correctamente. Inmediatamente llamaron la atención del comandante, afirmándole que delante de ellos había huellas. El hombre dijo que eran bastante claras y que esas son huellas pertenecientes a un ñu. Inmediatamente les dijo a sus compañeros que debían seguirlas, ya que podrían hacer una barbacoa ese día. Por otro lado, Enric pensaba que los ñus viajaban en grupos de al menos 20. ¿Acaso iba a cazarlos solamente para esa pequeña cantidad de personas que había en la cabeza de Andrés? Otro de los presentes se acercó a observar las huellas, comenzando a preguntar qué era lo que estaba diciendo, ya que esas son huellas de gacela. Inmediatamente llamó la atención del prota y, con una sonrisa, le dijo que el comandante de escuadrón es alguien extrovertido, preguntándole si acaso no es así. Este hombre pertenece al escuadrón de exploradores. Su nombre es Henry. El prota nos comienza a relatar todo lo que había estado hablando con Henry. Él es un ex cazador de un pueblo de las montañas y no le gustaba mucho la actitud del comandante del escuadrón. Había empezado a hablar con él y rápidamente se hicieron amigos. Además, el sentido común de los cazadores enseñado por Henry le había parecido bastante útil. Henry le dijo al prota que en una pradera como esa hay caminos separados para los animales. Le contaría más sobre eso en la mañana. La noche había llegado y alguien comenzaba a insultar en repetidas ocasiones. El prota nos relata que al final pasaron todo el día persiguiendo ñus que ni siquiera existían y el escuadrón de exploración no tuvo más remedio que hacer un campamento. Por otro lado, Andrés era el que se estaba quejando, afirmando que definitivamente eran huellas de ñu. Ahora debía lograr algo a cualquier costo, y mientras hacía guardia, el prota también se encontraba despierto escuchándolo. La mañana siguiente finalmente llegó sin ningún tipo de problema. El equipo de exploración comenzaba a avanzar tranquilamente y luego terminaron llegando a su destino. Ese sitio es la Perla Verde y sus exploradores deben comprobarlo inmediatamente. El alias de ese sitio es Hierba de Pierna Larga. Andrés gritaba que iban a atravesar todo eso para encontrar el escuadrón de exploración enemigo y luego capturarían a algunos de ellos como prisioneros. Todos terminaron acatando las órdenes rápidamente. Henry preguntaba si de verdad iban a entrar. No era la misión original revisar el sitio de exploración. Enric le dijo a su compañero que era la orden del comandante del escuadrón. Todos comenzaron a adentrarse entre la vegetación, mientras que Enric pensaba que no era fácil atravesar la hierba de ese tamaño, pero, siendo completamente honesto, creía que se rendiría pronto. Aún así, siguió adelante, y eso en sí mismo era un poco sorprendente. Sin una palabra de queja y más serio de lo que había pensado, Henry comenzó a decir que no había mucho excremento de animales. El prota le preguntó cuál era el problema con eso. Henry le dijo que, en un campo cubierto de hierbas que parece un enorme almacén de alimentos, que no haya animales significa, pero justo en ese momento algo llamó la atención de los presentes. Un paso fuerte terminó rápidamente captando la atención del prota. Henry, de reojo, pudo observar a la criatura que se movía a gran velocidad, y ambos intercambiaron miradas. Rápidamente llamó la atención de Andrés, gritándoles a todos que bajaran al suelo. Inmediatamente, dos miembros del grupo fueron alcanzados por flechas. Andrés iba a preguntar al prota qué estaba haciendo, pero se dio cuenta de que había enemigos cerca de ellos. Rápidamente dieron la orden para que todos los que habían logrado sobrevivir comenzaran a alejarse inmediatamente. Enric estaba liderando el camino, Andrés ya había sido alcanzado. Tan solo quedaban Henry y él. Luego de un momento, Henry también fue alcanzado, y únicamente quedaba el prota. Desde un punto de vista más panorámico, se observaba como el prota estaba completamente rodeado y era el único que quedaba. Mientras se alejaba con todas sus fuerzas de los enemigos, escuchó como una ballesta se preparaba para ser disparada.
Enric pensaba que la habilidad de ver el sonido que había aprendido de Jackson definitivamente le resultó bastante útil. Mientras esquivaba la flecha que era disparada hacia él, seguía corriendo a máxima velocidad, pensando que aún así no era suficiente y que eso era nada más y nada menos que una ayuda mínima. Enric se preguntaba cómo demonios se suponía que diferenciara los sonidos en esa situación. Mientras seguía corriendo directamente hacia su muerte, se dio cuenta tarde de lo que tenía delante. Una gran cantidad de lanzas lo esperaban. Inmediatamente terminó siendo atravesado por todas esas lanzas. Supo en ese momento que su vida estaba acabada. Pensaba que era sentido común evitar el daño una vez que conoces la emboscada del enemigo. Pero repitiendo ese mismo día, Andrés le preguntaba al prota qué estaba pasando. ¿Realmente estaba loco o debería cortarle el cuello inmediatamente? Enric pensaba que no había forma de que ellos le creyeran y que, de alguna manera, debía sobrevivir. Entonces, por su cuenta, comenzó a gritar que había una emboscada y que tenían que escapar de allí lo más pronto posible. El prota pensaba que había intentado escapar por caminos diferentes esa vez, pero nuevamente los enemigos bloquearon su paso. Él y Henry recibieron el mismo final, siendo atravesados por lanzas. El prota pensaba que estaba bien, si encontraba otro camino, todo estaría bien, pues para él todos los días se repetía. Nuevamente fueron emboscados en aquel sitio, y el prota no pudo hacer nada al respecto, terminando por recibir múltiples flechas. Fue alcanzado por una lluvia de flechas del batallón de artillería pesada que superaba los 20 hombres al este y terminó pereciendo. Había escapado hacia el norte para evitar el batallón de lanza, pero fue cercado y terminó pereciendo. En otra de las oportunidades, el prota se encontraba arrastrándose por el suelo, mientras que todos ellos bajo la noche lo buscaban. Aunque había intentado desesperadamente escapar de alguna manera, el enemigo nunca dejó de perseguirlo hasta el final, con ropas teñidas de verde, escondiéndose entre la maleza. ¿Qué hay en ese campo que valga tanto la pena para hacer todo eso? Enric lentamente terminó saliendo de entre la maleza para encontrarse con un asta que tenía 4 banderas. Era el campamento de los enemigos. Pero antes de que el prota pudiera hacer algo, una espada terminó atravesándole el cuello. El prota los maldecía mientras intentaba decir algo, preguntándose qué era lo que estaban escondiendo allí exactamente. Repitiendo una vez más, ese día, Andrés gritaba que tenían que encontrar al destacamento de exploración enemiga y acabar con ellos. Además, debían capturar a algunos como prisioneros de guerra. El prota pensaba que ya lo habían intentado docenas de veces y que una vez que entran no pueden salir de ese sitio con vida. Los Aspens, sin duda, estaban ocultando algo en ese sitio y tenían que descubrir qué era exactamente, pero si renunciaban allí tal vez no terminaran perdiendo la vida. Henry terminó llamando la atención de Enric, el cual seguía pensando que quién sabe si eso significaría el final de hoy, aunque no podía dejarse llevar por algo como eso, ya que él no retrocedería frente al muro. Andrés terminó gritándole al prota, llamando la atención del chico, preguntándole por qué demonios estaba tan tonto últimamente. Otro de los miembros se acercaba al prota y le dijo que tenía que entender algo. Sabía que estaba frustrado, pero debía calmarse, ya que su comandante también tenía sus razones. Enric preguntaba por qué deberían seguir órdenes de alguien que solamente hace tonterías. Incluso tolerar idiotas que hacen tonterías tiene sus límites. ¿Y acaso vas a seguir lamiéndole el trasero al comandante? El hombre le preguntaba al prota qué era lo que había dicho. Enric, apartándolo de su camino, comenzaba a acercarse a Andrés, afirmándole que seguir sus órdenes obedientemente tenía sus límites. Andrés, preparándose para desenvainar su espada, le preguntaba al prota si acaso estaba desafiando las órdenes. Ahora el prota pensaba que estaba cambiando el rumbo de manera fundamental. El prota afirmaba que la desobediencia no es una opción. Enric pensaba que él no es el único que sobrevivirá. Enric afirmaba que a partir de ahora él sería quien diera las órdenes. El prota pensaba que todos los miembros del escuadrón allí presente tenían que sobrevivir utilizando las habilidades que cada uno de ellos poseía. Andrés inmediatamente comenzó a insultar al prota. Enric pensaba que el comandante de escuadrón, Andrés, es uno de los hombres con más habilidades para sobrevivir junto a Henry y ese soldado. Especialmente ese soldado que lucha tan bien como parece. El tipo que sigue al niño comandante, el mejor en habilidades entre la patrulla de exploración. Probablemente sea como un mayordomo o guardaespaldas.
Andrés, desenvainando su espada lentamente, le dijo al prota que estaba bien, iban a ver si podía hacerlo. Iba a ver si podía quitarle el mando con sus habilidades, pidiéndole al prota que sacara su espada. Enric pensaba que, si fuese un soldado común, no tendría guardaespaldas y la forma en la que maneja su espada muestra que ha aprendido correctamente y parece que tiene falta de experiencia en batalla para su habilidad. ¿Acaso es algún tipo de noble joven mimado? Aunque no, si no fuera así, no estaría preocupado por establecer su posición. Quizás se deba a una especie de noble caído. André le dijo al prota que, a pesar de su posición privilegiada, tenía habilidades tan mediocres que probablemente solo recibía su salario sin pensar en entrenar. Enric pensaba que, sea cual sea el caso, moverse en torno a ese tipo ahora sería problemático. André le dijo al prota que él era diferente, ya que tenía una misión que cumplir. A lo que el prota le dijo que hablaba demasiado y además le afirmó que para él era suficiente con las manos desnudas. André, al escucharlo, se lanzó a atacarlo muy enojado. Enric pensó que normalmente debía haber una diferencia de habilidades clásicas, pero ese tipo lo estaba ignorando completamente, y la ignorancia conlleva a la complacencia. André se lanzó de frente para intentar apuñalar al prota, el cual, con una de sus manos, terminó bloqueando la punta de su espada, mientras seguía pensando que la complacencia conllevaba algo más. Mientras el brazo de André era empujado hacia atrás, Enric se preparó y le dio un fuerte puñetazo en el abdomen, causando que el chico comenzara a toser un poco. Ahora, sin aire en sus pulmones, mientras se recuperaba en el suelo, todos los presentes no podían creer lo que estaban observando. El soldado con la cicatriz en el rostro preguntaba si acaso lo había golpeado. Henry estaba sorprendido. Pensaba que solamente era un soldado de rango inferior. Llamando la atención de todos, el prota dijo que, a partir de ese momento, él iba a comandar la patrulla de exploración. ¿Alguien tenía alguna duda u objeción? Todos observaron al prota con un poco de desconfianza en sus rostros para luego comenzar a calmarse un poco. Enric comenzaba a pensar que ese era el primer paso y lo había conseguido. Mientras se adentraban entre las hierbas al atardecer, las personas se encontraban un poco ansiosas. Uno de ellos preguntaba qué diablos estaba pensando ese tipo. El prota llamó la atención de Henry y le preguntó cuál era su sueño. Henry le preguntó por qué de repente le hablaba de sueños. Henry le dijo al prota que por ahora su sueño era establecer un hogar con una viuda de una floristería. Enric le dijo que para establecer un hogar primero tenían que sobrevivir en ese sitio. El prota llamó la atención de otro de los presentes. El chico le dijo al prota que su esposa recientemente había dado a luz a un hijo. Enric afirmaba que no quería que ese hijo creciera sin padre, así que también tenía que sobrevivir. Llamó la atención de los otros dos NPCs, que siempre son los que mueren al principio. El rubio afirmaba que quería reunir dinero para abrir un negocio. El otro chico afirmaba que él quería volver a su tierra natal. El prota llamó la atención de Andrés, el cual comenzó a decir que iba a cumplir el último deseo de su madre y que su sueño y misión eran revitalizar a la familia Grabner. Enric dijo que todos tenían la misma respuesta, esos sueños solamente se podían cumplir si sobrevivían en ese sitio. Deteniéndose delante de todos, el prota les dijo que tenían que sobrevivir, causando que todos quedaran completamente confundidos. Enric pensó que, a partir de ese momento, todos los miembros de la patrulla debían actuar de manera más proactiva y que, por supuesto, no hay mejor motivación que el anhelo de la vida. Hasta ahora habían estado rompiendo cualquier cosa que se les interpusiera, incluso si era el enemigo. El prota rápidamente le dijo a Henry que disparara hacia atrás, hacia la altura de una cabeza humana. El chico, confundido, le preguntaba al prota a qué se refería, ya que no había nada allí. Enric le dijo que no se lo iba a repetir 2 veces, que tenía que disparar de inmediato. Enric comenzó a decirse a sí mismo que había pensado mal, mientras que la cabeza de uno de sus oponentes era atravesada. Uno de los enemigos preguntaba si acaso era una emboscada. Rápidamente, los del grupo del prota preguntaban si eran enemigos. Enric, sin dudarlo ni un segundo, terminó pidiéndole a André que fuera con él, a lo que el chico le preguntaba al prota qué era lo que quería y, rápidamente, terminó desenvainando su espada y comenzó a correr detrás del prota. Enric pensó que, para pelear en mejor condición, tenían que tomarlos desprevenidos, lanzándose directamente hacia uno de ellos y apuñalándolo por la espalda. Había que encontrarlos primero y atacarlos primero, esa era la regla básica.
Uno de los soldados enemigos, observando al prota, preguntaba qué era todo eso y decía que tenían que matarlo de inmediato. Pero André, que se había acercado hacia él por la espalda, terminó atravesándole el cuello con su espada. Encrit pensó que aprovecharía la confusión de los enemigos por el ataque sorpresivo y reduciría sus números lo más posible. Aunque justo en ese momento, uno de los enemigos estaba a punto de atacar a André con su lanza. Encrit pensaba que, si llevaba consigo a André, era natural que la escolta también lo siguiera. Vimos entonces a aquel hombre que terminó decapitando al enemigo que estuvo a punto de atacar a André por la espalda. Enrit pensaba que eso aumentaría considerablemente la probabilidad de éxito del ataque sorpresivo. El prota continuaba acabando con los enemigos enfrente, pensando que originalmente eran 12, pero ahora tan solo quedaban 8. Los enemigos comenzaban a gritar que era un ataque sorpresa. Se encontraban bajo un ataque sorpresa. Todos debían acercarse a donde estaba él y ayudarlo inmediatamente. Comenzaban a maldecir y a preguntar cuántos de ellos eran. Enrit pensó que los demás venían acercándose poco a poco, pero ellos ya se encontraban preparados. El prota llamó la atención de sus subordinados e inmediatamente les ordenó eliminar a los enemigos que tenían delante. Rápidamente, se lanzaron al frente, y los enemigos que anteriormente habían acabado con ellos sin darles la más mínima oportunidad de reaccionar ahora eran los que estaban siendo masacrados. El prota pensaba que incluso en el campo de hierbas altas es difícil para los enemigos determinar su posición. Sin embargo, la razón por la cual los descubrieron inicialmente fue que, en ese momento, apareció un gran felino que comenzó a correr entre la maleza. Uno de los soldados enemigos se dio cuenta de la criatura y, enojado con el animal, inmediatamente se preparó para atacarlo mientras lo observaba. El hombre comenzó a maldecir al felino mientras intentaba atravesarlo con su lanza. Pero antes de que pudiese hacer algo al respecto, Enrit terminó atacándolo por un costado, acabando con su vida. Encrit pensaba que el animal que vieron el primer día también se repetiría ese mismo día. Ellos estaban persiguiendo a esa bestia cuando los descubrieron por casualidad la primera vez, y en esta ocasión no se dieron cuenta de su ataque sorpresa porque estaban ocupados persiguiendo a esa bestia. Gracias a eso estaban avanzando sin problema y no pensaba dejar que los mataran en ese sitio. Inmediatamente, llamando la atención del prota, le avisaban de que todo ya se encontraba en orden. Encrit le dijo a sus compañeros que iban a moverse de inmediato, mientras que la bestia permaneció un poco cautelosa con el prota. Aún así, no dejaba de observarlo también con algo de curiosidad. Después del último enfrentamiento, habían perdido a uno, quedando tan solo 6 miembros del equipo, y no importaba cuántas veces lo intentara, no podía salvarlos a todos. Aún así, esa vez habían logrado sobrevivir la mayoría de ellos. Continuaron avanzando tranquilamente y el prota acababa con todos los soldados enemigos que se encontraba en su camino. Encrit nos sigue relatando que gracias a la repetición de ese día habían podido identificar dónde se agrupaban los enemigos y qué tipo de fuerzas tenían. Si continuaban avanzando directamente serían aniquilados por los 30 soldados armados, por lo que Encrit rápidamente llamó la atención de sus compañeros y terminaron cambiando ligeramente su rumbo. El prota pensó que tenían que evitar esa área rodeándola y que el grupo de lanzas que los persiguió obstinadamente en su último regreso debía ser eliminado de antemano para así facilitar sus movimientos futuros. Evitaban las batallas difíciles y atacaban rápidamente para escapar, rompiendo el cerco de los enemigos. El guardaespaldas de André comenzaba a pensar en esto. Estaban completamente sobrecargados y, cuando oscureciera, ni siquiera podrían encontrar una ruta de escape. El guardaespaldas inmediatamente dijo que tenían que escapar tan pronto como fuera posible, mientras el sol todavía estuviera puesto. Pero Encrit dijo que ellos debían seguir avanzando. El hombre le preguntaba al prota si acaso sabía sobre todo eso. Estaban demasiado adentro. Encrit le dijo que lo sabía perfectamente y que esa era la dirección correcta. Además, no aceptaría ninguna objeción, tenía que dejar de hablar y simplemente seguirlo. El hombre, al parecer, no estaba para los juegos del prota, por lo que inmediatamente, llamando la atención de todos, desenvainó su espada y la puso justo en el cuello del prota. Le dijo que sería mejor que siguiera el camino correcto, llamándolo comandante de la unidad. No tenía la intención de acompañarlo en su camino hacia la muerte, así que allí encontraría una manera de sobrevivir, incluso si tenía que acabar con su vida. Encrit le preguntó si acaso sabía que era demasiado tarde para volver ahora mismo, y que, con ese campo de hierbas altas pisoteado,
probablemente el enemigo ya habría bloqueado sus rutas de escape. El guardaespaldas le preguntaba al prota si entonces quería que lo siguieran así sin más. Tomándolo de la mano, Encrit le dijo que le iba a aclarar una cosa, él también quería sobrevivir. André, escuchándolo, pensaba que era solamente un líder incompetente y miserable, como su padre, que pereció gastando toda la herencia de la familia sin rendirse. Pero no fue así. De hecho, esa figura André comenzaba a recordar a su madre en su lecho de muerte, la cual le dijo que puede que su familia haya llegado a su fin, así que no tenía que entristecerse, simplemente tenía que permanecer en su lugar y convertirse en alguien que guíe el camino para todos. Conquistando esa confianza y liderando, tenía que elevar a su familia en el proceso. André pensó que eso era lo que él más quería. Encrit inmediatamente les dijo que confiaran en él, ya que sobrevivirían todos los que se encontraban presentes. André rápidamente reconoció en el prota la figura de un líder y todos los demás lo observaban fijamente. André rápidamente dijo que confiaba en eso llamándolo comandante Encrit. Su guardaespaldas terminaba llamándole la atención, afirmando que en esas circunstancias, pero André le dijo que ahora mismo el comandante es Enrid. El rubio dijo que los miembros de la unidad seguían las órdenes del comandante, dejando al guardaespaldas en silencio por unos segundos. El prota inmediatamente se agachó y le dijo a los demás que entonces, desde ahora y hasta aquel de la señal, tenían que agacharse y seguirlo en silencio. Encrit pensaba en una estrategia concebida para escapar de ese día. El primer paso era evitar ser rodeado por los enemigos, atacando por sorpresa y escapando. Y luego el segundo paso era exactamente ese, mientras abrían paso por entre la maleza agachados. En un momento, el prota les dijo a unos cuantos que comenzaran a levantarse para ver lo que tenían justo delante, y eran una gran cantidad de lanzas que se encontraban sobresaliendo de la maleza. Los que vieron eso quedaron completamente horrorizados, mientras que el prota seguía relatando que después de repetir ese día docenas de veces, había encontrado un solo punto. Continuando con la marcha, el prota seguía pensando que solo en ese momento, solamente en ese lugar, todos se detuvieron por unos segundos mientras observaban cómo pasaban los soldados enemigos delante de ellos. Encrit pensaba que podían pasar desapercibidos sin encontrarse con los enemigos en un único punto. Ahora todos se daban cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo, estaban completamente rodeados por una gran cantidad de soldados enemigos. Mientras que todos estaban completamente nerviosos, Enrit esperaba la oportunidad perfecta en la que todos se quedaran en completo silencio para saber que estaban a salvo en ese sitio. Todos estaban completamente nerviosos por lo que acababa de ocurrir. Encrit pensaba que hasta allí habían seguido el plan como lo había establecido previamente. Ahora lo último que quedaba en su plan era eso. Pronto el sol se ocultaría y la oscuridad total llegaría. Ese claro fue el factor que causó el fracaso del escape del campo de hierbas altas hasta el momento. Enrit le dijo a los presentes que finalmente habían llegado. Uno de ellos comenzaba a preguntarle al prota si allí eso no podía hacer. Otro le dijo al prota que tenía que esperar un momento. ¿Acaso ese no es el cuartel general del enemigo? Encrit pensó que el ejército de Aspen mataba a cualquiera que descubriera algo del campo oculto de ese sitio. Por lo tanto, lo que harían y acabarían con todo aquel que entrara en el campo de hierbas altas. Observando la distancia, Enrit se dio cuenta de algo, pues su objetivo estaba justo delante de ellos, eran las banderas y las pieles que se encontraban atadas a ese mástil. En la parte inferior parecía estarse llevando a cabo una especie de ritual vudú o algo parecido. Encrit estaba pensando que entonces, ¿qué pasaría si llegase a surgir algo más importante que capturarlos a ellos? El prota les dijo a sus compañeros que era momento de avanzar. Pensó que entonces seguramente se abriría una ruta de escape para todos ellos. Mientras estaban infiltrados en el campamento enemigo, uno de los subordinados del prota le preguntaba si acaso iba a prender fuego al frente enemigo. El guardaespaldas le dijo al prota que realmente estaba loco. Estaban en medio del campamento enemigo y no sería extraño que fuesen rodeados y aniquilados en el menor descuido. El prota inmediatamente le preguntó cuál era su nombre, a lo que éste le respondió que su nombre es Mac. El prota le dijo inmediatamente, llamándolo por su nombre, que no aceptaba objeciones. Mac, furioso, comenzaba a maldecir al prota, pero Andrew le pidió que cerrara la boca. En ese momento, mientras el prota avanzaba, Andrew comenzaba a correr detrás de él y, sin más alternativa, Mac tuvo que unírseles también. El hombre comenzaba a pensar que sabía lo que Andrew había dicho, aunque no lo haya mencionado, ahora ni siquiera la luna puede encontrar el camino.
En esa situación problemática solamente podían confiar en el juicio del líder de escuadrón. Mientras continuaban avanzando, el prota terminó destruyendo una de las tiendas de campaña. Mac, acercándose por detrás, se preguntaba si acaso estaba loco entrar destrozando el campamento, pero al ingresar al sitio se dieron cuenta de que era un campamento completamente vacío. Mientras continuaba siguiendo al prota, el hombre se preguntaba qué era lo que estaba pasando, qué le había pasado a ese tipo. Se estaba moviendo por la zona enemiga sin ningún tipo de preocupación. Ese bastardo se encontraba arriesgándose demasiado. A pesar de moverse así, no habían encontrado al enemigo ni una sola vez y habían cubierto casi toda la calle. Pero ¿cómo podía ser eso posible? Al estar casi cerca de aquel altar, el prota le pidió a sus compañeros que se detuvieran, ordenándoles que lo esperaran en ese sitio. Andrew, observando hacia el frente, pensaba que ya se había infiltrado en la zona enemiga muchas veces, y la primera vez que descubrió la bandera y la tocó, algo comenzó a ocurrir. Toda la fuerza enemiga de ese lugar se centró sobre él, apuntando hacia esa bandera. El prota inmediatamente le explicó a sus compañeros que, para los soldados de Aspen, esa bandera es lo que se esconde en el campo abierto. Protegerla era su objetivo principal. Ahora, ¿qué pasaría si ellos llegaban a incendiar esa bandera? Mac, observando la situación, se preguntaba si acaso el líder de escuadrón sabía de la existencia de esa bandera de antemano, pero ¿cómo diablos podía ser posible? El hombre se encontraba pensativo, preguntándose si acaso fue el comandante de batallón quien se lo había dicho, ya que ella fue la que colocó personalmente al inepto líder de escuadrón en el equipo de reconocimiento, lo cual solamente podía significar. Pero inmediatamente el prota lo sacó de sus pensamientos. El prota les dijo a sus compañeros que Aspen se centraría en recuperar la bandera. Mac, observando al prota, pensaba que el líder de escuadrón, que solía ser sumiso, de repente había arrebatado el mando y conducía una infiltración desorganizada directamente hacia el centro del enemigo, todo para cumplir con una misión secreta separada. Quizás esa era la verdad. Enric les dijo a sus compañeros que, mientras tanto, debían escapar de ese sitio. A partir de ese momento se iban a dividir en dos equipos, uno actuaría como señuelo para atraer a las tropas enemigas, y ese equipo se haría cargo de ese papel. Mac dijo que entonces el otro equipo iniciaría el incendio. Enric, al escucharlo, se encontraba un poco sorprendido. Comenzó a pensar que había estado resentido todo ese tiempo, pero de repente estaba cooperando. Bueno, así hacía las cosas mucho más fáciles, y él ya había guiado a sus hombres hacia el territorio de Aspen varias veces, pero esa era la primera vez que un número tan grande había venido. Ese día era el mejor día hasta el momento. Aún así, no podía evitar sentirse un poco bien, ya que si todo seguía así, parecía que podrían lograrlo después de todo. Inmediatamente el plan se puso en marcha. Uno de los compañeros del prota terminó arrojando una piedra hacia uno de los soldados de Aspen, llamando la atención de todos los presentes de inmediato. Mac había sido el responsable de esto. Rápidamente terminaron descubriendo al intruso, mientras que él y el resto de compañeros comenzaban a escapar del sitio. Los soldados comenzaron a correr detrás de ellos, gritando que tenían que atrapar a esos tipos. Enric, corriendo directamente hacia una antorcha, pensaba que tenían que tener éxito en este sitio. Rápidamente se acercó para tomar aquella antorcha. Con la antorcha en sus manos, el prota pensaba que ahora él podía pasar al mañana, pero justo en ese momento una persona se acercó a gran velocidad a Enric y se preparaba para acabar con su vida. El soldado inmediatamente realizó un ataque, el cual terminó cortando la antorcha que Enric sujetaba. El prota no se lo podía creer. No hubo señales de que se haya acercado ni nada parecido. Aquel hombre no parecía ser un soldado ordinario, ya que estaba completamente preparado para pelear. Y además de eso, era un enemigo que no había visto antes en todos los días de batalla. Enric estaba confundido y desconcertado con la situación. ¿De dónde había salido ese tipo tan fuerte? De repente, el hombre, observando al prota, lo llamó maldito roedor. Enric afirmaba que habían llegado un poco tarde. Inmediatamente algo llamó la atención de aquel hombre, una de las tiendas comenzó a arder rápidamente. Los soldados que se encontraban cerca del campamento gritaban que el fuego estaba extendiéndose. El campamento estaba en llamas y, además, había más intrusos escondidos, los cuales llevaban consigo algunos barriles. Tenían que encargarse de los intrusos y perseguirlos de inmediato.
El hombre le gritaba a sus subordinados que apagaran el fuego primero. Encrit comenzó a pensar que Mac había atraído a la mayoría de los enemigos como señuelo y que él había mantenido ocupados a los que quedaban. Andrew aprovechó esta oportunidad para iniciar el fuego en el campamento como parte del plan. Ahora solamente les quedaba escapar de ese sitio. Preparándose para realizar un ataque, Encrit pensaba que todos los ataques comienzan desde los pies, pisando el suelo y avanzando, llenando todo su cuerpo de elasticidad. Ahora lo podía ver claramente, las debilidades del tipo que tenía justo delante. Pero el oponente de Encrit no era fácil después de todo, ya que en el último segundo terminó observando hacia donde estaba el prota. Encrit no se podía creer lo que estaba ocurriendo, pero su oponente esquivó ese ataque en el último instante. El prota pasó de largo y el hombre se quedó completamente quieto. Encrit no comprendía qué había ocurrido. En cuestión de segundos, terminó recibiendo un corte en uno de sus costados. El prota pensaba que ese había sido su ataque más perfecto hasta el momento. Observaba a su oponente de reojo, quien comenzaba a decir que era bastante frustrante. Encrit comenzó a pensar que nunca podría vencerlo con su habilidad actual, que nunca podría superarlo. Y a duras penas había llegado hasta ese sitio, atravesando las defensas en el campo abierto y evitando ser aniquilado varias veces para llegar hasta allí. Finalmente había pensado que había superado ese día, pero él era realmente un muro inquebrantable. Encrit comenzó a quitar la mano de su herida, pensando que si seguía desafiándolo acabaría muriendo miserablemente. Entonces tendría que arrebatarle el mando del escuadrón de nuevo, atravesar el campo abierto y repetir innumerables días una y otra vez. Y después de experimentar tantas muertes, observamos al oponente del prota, que lo miraba fijamente, preguntándole a Henry si acaso había comenzado a reír. El prota lo observaba con una ligera sonrisa en el rostro, afirmando para sí mismo que entonces se encargaría de derrotarlo. El hombre se lanzó de frente a atacar al prota, asegurándole que acabaría con su vida y daría de comer a los perros con su carne. Encrit, preparándose, pensaba que era lo suficientemente capaz. Él se encargaría de cruzar ese muro. Inmediatamente el choque de espadas se volvió inevitable. Encrit ahora se encontraba peleando contra este fuerte oponente. Dándose cuenta de lo ocurrido, el prota pensaba que su ataque había sido rechazado y que el hombre se preparaba para realizar un contraataque de inmediato, el cual Encrit terminó esquivando en el último segundo. Pero, por supuesto, el combate no era tan fácil, ya que el hombre rápidamente redirigió su ataque con el objetivo de cortarlo a la mitad. El prota se preguntaba si acaso había realizado un ataque en esa posición, aunque no tenía mucho tiempo para pensar, ya que otro golpe se acercaba desde arriba. Utilizando su espada, Encrit se salvó de aquel ataque, aunque no podía evitar pensar que su rival ejecutaba movimientos demasiado sofisticados. No había oportunidad de contraatacar, la diferencia de habilidad y poder entre ambos era enorme. Tras aquel choque de espadas, el prota fue empujado hacia atrás, por lo que tuvo que recurrir a utilizar una de sus dagas de inmediato. Ese ataque, por supuesto, el hombre lo bloqueó con su antebrazo sin ningún tipo de problema. Observándolo, el prota se preguntaba si tan solo lo había detenido con la mano. Su oponente nuevamente se lanzó de frente a atacarlo, esta vez con una estocada dirigida directamente a su pecho. Los soldados de Aspen comenzaban a gritar que el fuego se extendía cada vez más, y aquel ataque, que iba destinado a acabar con la vida de Encrit, se detuvo de repente, ya que el hombre enfocó su atención en un extraño altar. Los soldados gritaban que alguien había derramado aceite y que el fuego se encontraba cerca del mástil. Una persona llamó la atención del comandante, que era el hombre que peleaba contra el prota. El encapuchado le preguntó si acaso no sabía qué era lo importante en ese momento. El comandante, observando al prota, no se lo podía creer, ya que ese tipo no parecía dejarse llevar fácilmente. Encrit lo apuntaba con su espada y lo observaba fijamente con una expresión seria en el rostro. Dándole la espalda, el comandante llamó la atención de Encrit y le pidió que esperara y observara. El hombre comenzó a retirarse lentamente, mientras Henry se preguntaba si acaso se estaban marchando de ese sitio. ¿Se lo habían puesto así de fácil? Entonces ese hombre realmente no era el muro de ese día. Aunque, si incluso no era el muro que debía atravesar en ese momento, estaba allí, más cerca que nunca de su objetivo. Antes de que Encrit cometiera una locura, uno de sus subordinados, en este caso Andrew, terminaba llamándole la atención. El chico le dijo al protagonista que tenían que irse de inmediato. Encrit tan solo podía observar al comandante enemigo retirarse,
mientras que Andrew se encontraba llamándole la atención una y otra vez. Antes de perderse entre las llamas, el comandante enemigo cruzó miradas por última vez con Anrit, el cual, chasqueando con la boca, inmediatamente envainó su espada y ordenó a sus subordinados la retirada. Mientras las llamas aumentaban cada vez más, los soldados de Aspen intentaban apagar con cubetas de agua el fuego del altar o el sitio donde estaban las banderas. Anrit aprovechó la oportunidad y, junto a sus compañeros, comenzó a escapar de ese lugar a gran velocidad. Observando a los que habían actuado como señuelo acercándose, Anrit pensaba que uno de los que fueron en esa dirección había desaparecido. Ahora quedaban 5 miembros del equipo. Mac preguntaba si acaso eso era suficiente. Probablemente no había muchas fuerzas persiguiéndolos a gran escala, y le preguntó a Anrit si creía que eso era cierto. Anrit le dijo que probablemente tenía razón, pero uno de los miembros comenzó a disminuir su paso cada vez más. Los soldados de Aspen, al darse cuenta de la situación, pedían que capturaran a los intrusos. No podían dejarlos escapar con vida. En ese momento, Anrit, Andrew y Max se acercaron para proteger a su compañero malherido, comenzando a pelear con los pocos soldados de Aspen que se aproximaban. Los 3 eran más que suficientes y capaces de acabar con ese pequeño grupo de soldados. Dejándose llevar por el calor del momento, acabaron con todos rápidamente e incluso comenzaron a asistir al compañero herido. Anrit les dijo a sus subordinados que no debían dudar, tenían que seguir corriendo sin importar qué. El cazador les dijo que si escapaban hacia el hábitat de la zorra de la llanura y la serpiente, probablemente el escuadrón perseguidor no podría seguirlos. Quien lo ayudaba afirmaba que no sería difícil para ellos escapar de ese sitio también. El hombre le dijo al protagonista que conocía una zona segura, el camino del cazador. Anrit, observándolo, le dijo que confiaba en él y que debía guiarlos de inmediato. Un rato después, mientras estaban escondidos, Anrit notó que ya no se escuchaban los pasos de los soldados enemigos, así que aprovecharon para salir de su escondite, mientras un lobo los observaba alejarse a la distancia. Mientras todos escapaban, el protagonista pensaba que gracias a Andrew y a Mac, que pelearon adecuadamente, pudieron eliminar sin dificultad a los enemigos que los perseguían. Y si no hubiese sido por la guía de Anrit, no habrían podido evitar tan fácilmente a los soldados enemigos, llegando hasta allí gracias al esfuerzo de todos los miembros del equipo. Sin darse cuenta, terminaron recibiendo el amanecer de un nuevo día. Mientras seguían corriendo, Anrit pensaba que estaba realmente agotado, ya que llevaban toda la noche escapando de los soldados enemigos. Finalmente, lograron llegar a salvo a la zona segura de su campamento. Los vigilantes que los observaban preguntaban qué les había pasado. Anrit, exhausto, afirmó que creía que se iba a desmayar. Todos habían pasado una mala noche y un mal rato. Anit pensaba que, una vez más, se encontraba en un nuevo día. Un nuevo amanecer se avecinaba para él y sus compañeros. La mayoría, debido al cansancio, comenzaban a tumbarse en el suelo, principalmente Enki, que estaba malherido. De regreso al campamento de los soldados de Aspen, observamos cómo estos no pudieron salvar aquella bandera, la cual terminó quemándose. El comandante preguntaba qué pasaba con la bandera, a lo que el encapuchado le dijo que tendrían que prepararse de nuevo y, además, no sabía que la famosa unidad Grey Dog sería tan solo un simple estorbo. El hombre pensaba que era simplemente incomprensible. Los soldados de élite de Grey Dog habían dejado un rastro en el campo de hierba alta y apenas unos pocos enemigos lograron atravesar con éxito y prender fuego antes de poder escapar. Nos comienzan a hablar de esta unidad Grey Dog, un destacamento independiente con autoridad operativa separada dentro del ejército de Aspen. El nombre del escuadrón proviene del perro gris de Aspen, conocido por su pelaje gris. También conocidos por su persistente naturaleza, son bastante famosos por seguir adelante con cualquier oponente que hayan fijado como objetivo, ya sea en el amor o en la guerra. Por esa misma razón, ese escuadrón también es conocido como los amantes obstinados. El capitán de esta unidad preguntaba si acaso fue él tan fuerte como para enfrentarse a él, llamando la atención del comandante Mech Horierson. El hombre afirmaba que, si no fuera por las quejas, habría manejado la situación en ese momento. El comandante del escuadrón de Grey Dogs, Mech Horierson, fue presentado. El capitán comenzó a decir que realmente tenía suerte después de todas sus habilidades, pero inmediatamente su subordinado le dijo que nunca más se ha tenido esa suerte. Ahora, de regreso con el protagonista, este se encontraba una vez más en la enfermería. Mientras se vendaba a sí mismo,
Pensaba que lo que más le molestaba era no haber podido cruzar ese muro después de enfrentarse a él. El protagonista pensaba que algún día, pero su oponente completaba lo que él estaba pensando, estaba completamente seguro de que lo agarraría y lo mataría. Encrit pensó que él, como su oponente, también caería. Ahora se nos relata que los amantes obstinados habían marcado al siguiente objetivo. El protagonista, para poder llevar a cabo su misión y ejecutarla perfectamente, terminó perdiendo la vida 649 veces, casi 3 veces más de lo que duró peleando con aquella persona que lo apuñalaba constantemente. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough